nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ortega destituye a su embajador en Cuba en menos de 15 días de estrenarse en el cargo. Movimiento campesino rechaza diálogo anunciado por Daniel Ortega. Embajador de Alemania en Nicaragua se pronuncia a favor de las libertades públicas y desata la furia de la familia presidencial. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 6 de diciembre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El régimen de Daniel Ortega destituyó a su embajador en Cuba, Siddhartha Francisco Marín Arauz, quien apenas ocupó el cargo 12 días. El exdiplomático fue nombrado cuando el régimen de Daniel Ortega decidió abrir las fronteras a los cubanos y cambiar por primera vez a su representante en la isla. Sin embargo, la dictadura de Nicaragua cambió de parecer y mediante un acuerdo presidencial dejó sin efecto esa decisión a partir de este lunes, sin que hasta ahora se conozca quién ocupará la vacante. La vocera del régimen, Rosario Murillo, continúa molesta con las sanciones internacionales impuestas a su persona y a sus operadores políticos y económicos por la comisión de diversos delitos. Durante su acostumbrada llamada telefónica a medios gubernamentales, la también esposa y vicepresidenta de Daniel Ortega manifestó que las sanciones no tienen nada que ver con la democracia y demandó la anulación de las mismas por considerarlas coercitivas e ilegales. Este lunes, el experto electoral Harry Chávez cumple un mes de estar encarcelado de manera arbitraria, sin derecho a visitas familiares ni a un debido proceso judicial. Según sus familiares, el economista fue llevado con engaños a una delegación policial de Managua y posteriormente trasladado a las celdas del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El nuevo preso político es acusado de propagar noticias falsas por supuestamente haber publicado sobre la ley Renacer en su Facebook. La justicia orteguista formalizó la acusación contra el preso político Edgar Parrales. El ex embajador de 79 años es acusado por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, por lo cual le decretaron 90 días de cárcel mientras se encuentra bajo investigación, con base a las nuevas leyes de Ortega. El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el segundo recurso de exhibición personal interpuesto a favor del analista político y defendió el encarcelamiento calificándolo de legal. Parrales es el reo político de mayor edad y una de las voces calificadas que se encontraba en el país. El sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, expresó a través de su cuenta de Twitter que el diálogo nacional que pretende Daniel Ortega ya viene muerto. La afirmación del jerarca se suma a la de organizaciones políticas de oposición que se niegan a dialogar con el régimen por considerar que no existen garantías para sentarse con un gobierno ilegítimo. Esto dijo el jerarca católico en entrevista con Artículo 66. De hecho, se ilegítima sus elecciones, entonces a nivel mundial, y yo creo que no se debe oxigenar, aquí ya conocemos su proceder, y además él busca su personaje que van a querer dialogar con él supuestamente, pero ella tiene todo su forma de dialogar, o ella tiene su solución, entre comillas. Lo único que va a querer, a lo mejor, ante el mundo, la imagen de que hubo diálogo, pero eso es pura mentira, igualmente como lo ocurrió con las elecciones. Quiso hacer el parapeto de las elecciones y él mismo buscó su candidato de oposición. Así lo mismo quisiera hacerlo con el diálogo. Todo es un gobierno de mentira. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Ante el anuncio de un posible diálogo convocado por Daniel Ortega en el 2022, el movimiento campesino en el exilio cerró filas en rechazo a la propuesta de la dictadura. Los campesinos señalaron que la única solución es la renuncia de Ortega,
porque además el dictador será ilegítimo a partir del 10 de enero del próximo año y su convocatoria no tendría validez. Esto expresó Artículo 66 la líder campesina Nuri Sequeira. Fíjense que la posición pues que tenemos nosotros como movimiento campesino anticanal es que no hay que ir a ningún tipo de diálogo con Ortega, porque mientras estén ahí los presos políticos y esté siempre la persecución en el campo a los campesinos, no se puede ir a ningún diálogo con Ortega. Fíjense, ese sería el peor error que se puede cometer. Entonces no vamos a ir a ningún diálogo con él mientras no esté ninguna condición para ir a dialogar con él, empezando con la persecución a los liderazgos, igual que no hay libertad de los presos políticos. Entonces sería pues absurdo hablar de un diálogo con Ortega. ¿Cuál cree que es la estrategia de Ortega al hablar de un diálogo? ¿Cree que él intenta legitimarse? Sí, él quiere legitimarse y ver si así logra engañar a la comunidad internacional, pero a estas alturas ya no engaña a nadie Ortega. Ya la comunidad internacional tiene claro todo el fraude que hubo el 7 de noviembre. Ya saben que es un criminal de lesa humanidad, un violador de derechos humanos. Entonces, nosotros desde el 2013 hemos venido pues mirando cómo nos ha violentado a nosotros también. Entonces, ya nosotros, como le digo, desde el 2013 ya sabíamos quién era Daniel Ortega cuando nos hacían persecución, nos asediaban. Tuvimos los primeros presos políticos en el 2014, entonces ya nosotros pues vimos lo que era Daniel Ortega. Y pues incluso hubieron algunos campesinos que estuvieron heridos con un arma de fuego, y entonces, como le digo, nosotros pues sabíamos lo que era Ortega, y era un diálogo, es la peor locura que puede existir, porque él lo único que quiere es más perpetrarse en el poder y legitimarse. Uh-huh. Ahora, si Ortega acepta liberar a los presos políticos y restablecer algunas libertades, ¿ustedes podrían evaluar si se sientan con él o definitivamente, aunque libera a los presos políticos, no lo harían? Es que fíjense que yo siento que, como le digo anteriormente, sería absurdo, pues, porque nosotros tenemos una posición que con Ortega no se puede dialogar, porque él siempre va a tener sacar ventaja, pues, aprovecharse, como lo hizo la vez pasada con el diálogo, agarrando oxígeno, sí, y estar ahí mandando. Entonces no se puede ir a diálogo con él. Tiene que poner su renuncia, tiene que dar espacio a que hagan unas nuevas elecciones, muchas cosas. Pues no es solo sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo. Esto no es así de fácil, porque acuérdense que hay unas madres que están pidiendo justicia, sí, igual padres, madres. Entonces ir a un diálogo con un asesino, un criminal de lesa humanidad y violador de derechos humanos. El movimiento campesino quiere la renuncia, o sea, ni diálogo, ni ninguna otra alternativa para él, sino que la renuncia directa de Ortega, quien es ilegítimo. Sí, nosotros es que él renuncie, o sea, él es ilegítimo. Entonces, si es ilegítimo, creo que tiene que salir, hacerse a un lado y dar espacio pues para otro gobierno, y el fraude pues ya estuvo claro en todas las comunidades. Igual nadie salió a votar. Nosotros tuvimos conocimiento de los territorios, igual nadie salió a votar. Entonces, en las comunidades, en las ciudades, fue parejo, pues, de que sí, todo el mundo se abstuvo a la votación. Entonces, es un fraude y es ilegítimo que ahí internacionalmente te como presidente. Entonces, renuncia, pues, tiene que quitarse de ahí. ¿Y cómo se podría lograr eso, doña Nuris? ¿A través de presión internacional también estaría haciendo algo la oposición también en el exilio, buscando la unidad? Nosotros sentimos que sí se necesita así, unidad entre todos los sectores, una presión de una u otra manera, seguir presionando, porque la comunidad internacional pues ha hecho buen trabajo, como le digo, pero quizás falta como el trabajo de nosotros también, de territorio, de la población nicaragüense.
Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la posición del movimiento campesino en el exilio y si la oposición debería dialogar con la dictadura si ésta libera a los presos políticos o no debe sentarse con Ortega bajo ninguna circunstancia. Esto nos comentaron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Juan Carlos de acá de Costa Rica, en el exilio. Mi opinión sería que jamás ni nunca se vuelvan a sentar con un dictador asesino. Recordemos en el 2018-2019, si no me equivoco, el diálogo que fue totalmente una burla para nosotros la oposición, y que se vuelvan a sentar sería darle oxígeno a este dictador. No debe sentarse bajo ninguna condición. Está de más eso. Es correcto lo que están haciendo los campesinos. Esa es la posición que todos deberíamos de ver, porque honestamente este régimen no dialoga para nada, más que para oxigenarse y para hacer fechorías. Si en el 2018 no se le hubiera permitido el famoso diálogo, no tuviéramos este problema que tenemos hoy en día. Cualquier persona que se siente a dialogar con él es legitimar su autonombramiento, ni con él ni con ninguno de sus seguidores. No hay diálogo bajo ninguna circunstancia, y al sacar a los presos no está haciendo ningún favor, está solamente cumpliendo lo que la Constitución mandata, las libertades de cada quien, de todo el pueblo, de los que han llevado protesta por la democracia en Nicaragua. Debería ser un diálogo, pero que se mire así, que se mire el cambio, que se mire menos que sigue. No se mira un cambio, no hay por qué dialogar, porque sería una burla, le estarían dando una burla al pueblo de Nicaragua. Pues no estoy de acuerdo. La oposición tiene que seguir firme respaldando a los presos y no usarlos como moneda. Y punto, no tiene que haber diálogo. Eso no sirve, él no cumple jamás. Él promueve un diálogo porque sabe que está desbaratado, él está acabado. Entonces, lo mejor sería que renuncie. En vez pasada, que aprobó la amnistía, la amnistía era más para el beneficio de todos los asesinos del pueblo, porque la oposición la tiene encarcelada nuevamente, y si no tiene más encarcelada es porque todos, después que salieron, la mayoría se fueron a exiliar a Costa Rica o se fueron para otros países. Ni el movimiento campesino, ni la Alianza Cívica, ni ninguna organización civil de la oposición deben de dialogar con este tartufo. Es un delincuente, no es un presidente. Es una dictadura, no es un gobierno legítimo. Es más, ni siquiera es existente. No se puede dialogar con terroristas. Es un terrorismo de Estado el que existe en Nicaragua. En ningún momento la oposición se tiene que sentar a dialogar con el dictador, ya, así libere o no libere a los presos políticos, porque lo que está buscando es legitimidad ante la comunidad internacional. Ya, él a partir del 10 de enero, él queda como un gobierno de facto. Entonces el pueblo ni reconocerá su autoridad, ni la comunidad internacional puede reconocer ese diálogo, que es simplemente una mampara para seguir en el poder político y para legitimarse, cosa que no puede ser. Para que haya legitimidad y una autoridad tienen que haber elecciones libres. Eso dice la Constitución, se tiene que ejercer el derecho soberano de votar. Ortega lo que pretende es legitimarse en el poder, legitimar sus votaciones que hizo, porque no fueron elecciones, no fueron ni transparentes, ni democráticas, ni con ninguna garantía. Primero, que tenemos nuestros candidatos presos. Tienen que participar de alguna manera en un diálogo, pero ese diálogo no es posible con un gobierno ilegítimo, tiene que posponerse, y pienso que la sociedad nicaragüense necesita un gobierno de transición que se encargue de dos tareas fundamentales: de montar un diálogo nacional y unas elecciones libres. Si no hay esas dos cosas en Nicaragua, Nicaragua está en declive en todo sentido. El coordinador del movimiento campesino en el exilio, Nemesio Mejía, también se refirió al tema, manifestando que la organización está clara en que Ortega ni siquiera convocará a la verdadera oposición. Mira, realmente creo que el movimiento campesino no va a participar, ni aunque sea invitado a un diálogo, ya que a partir
del 10 de enero Daniel Ortega no es legítimo en un proceso electoral. Entonces, él se hace representante del gobierno de Nicaragua, pero los organismos, la sociedad nicaragüense, la OEA, o sea, muchísimas otras organizaciones. Ayer estaba viendo la resolución del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde están dándole un no al gobierno de que ahora existe en Nicaragua. Hoy es legal Daniel Ortega, pero a partir del 10 de enero es un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, nosotros no podemos sentarnos como una organización seria, responsable, creíble, históricamente luchadora en Nicaragua, sentarnos con un gobierno que no existe en Nicaragua. Así es que yo creo que habría que definir y más bien hago un llamado a la población a que pensemos. Creo que hay que dialogar, pero entre nosotros como oposición. La oposición debemos de sentarnos a dialogar para buscar una ruta de salida y brindarle al país y brindarle a la comunidad internacional una línea de trabajo horizontal donde toda la sociedad nicaragüense seamos incluidos y que busquemos el futuro en Nicaragua. Pero un diálogo con Ortega, el movimiento campesino no puede aprobarlo porque Ortega, vuelvo y repito, no es legítimo gobierno. Daniel Ortega tiene secuestrado a más de 150 personas inocentes. Ya vemos alrededor de 300.000 nicaragüenses en el exilio. Ya hay una cantidad de muertos más y desaparecidos. Por lo tanto, todas estas condenas de que le ha hecho la comunidad internacional y al no reconocerse como un gobierno legítimo, a nosotros nos dice que no podemos dialogar con él. ¿Ya? Entonces, los presos políticos deben de salir. He mirado los anuncios, pronunciamientos de que se está haciendo por medio de la iglesia con el Vaticano acá en Nicaragua, la representación que tiene la iglesia acá en Nicaragua, y están llamando y diciendo de que están luchando y hablando con el gobierno para que dejen libertad a los presos políticos, pero no hay ninguna respuesta. Un diálogo con Daniel Ortega creo que ya nosotros no lo vamos a mirar, no lo estamos pensando y pensamos que no vamos a ser parte siempre de un diálogo amañado de que don Daniel Ortega, ¿qué va a dialogar con nosotros? Si también lo dijo en algún momento Wálmaro Gutiérrez, vamos a dialogar con los que tenemos, no con los tranqueros, no con este. Y ahí estamos nosotros, pues metidos orgullosamente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El discurso que el embajador de Alemania en Nicaragua pronunció durante el acto de graduación de bachilleres del Colegio Alemán Nicaragüense agitó las redes sociales. El diplomático destacó la importancia de una juventud que lucha por un futuro mejor para su país, a pesar que pagan un alto precio, y abogó por una democracia sin presos políticos. Las palabras del embajador habrían provocado la furia de Maurice Ortega, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la hija de su esposa Blanca Díaz, hija del comisionado general Francisco Díaz, jefe de la sancionada policía del régimen. Ambos se encontraban en el acto porque una de sus hijas se graduó de ese colegio privado, uno de los más caros del país. La molestia fue tal que la nieta de los Ortega Murillo no saludó al embajador alemán al momento de recibir su título de nueva bachillera. Escuchemos las palabras del diplomático. El próximo viernes celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. En todo el mundo, incluso muchos jóvenes como ustedes, defienden los valores que conforman una sociedad libre y democrática. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión, tolerancia hacia personas de otras religiones, de otra procedencia y con otras creencias políticas. Luchan por un mundo en el que las personas no sean encarceladas por sus convicciones políticas, en el que la prensa pueda expresarse libremente, en el que personas con los mismos intereses puedan unirse libremente para formar organizaciones o partidos políticos, en el que los acusados tengan un juicio justo y no sean maltratados. Todo país debería de estar orgulloso de su juventud que participa en la vida política, que lucha por un futuro mejor para su país.
Muchos de estos jóvenes pagan un alto precio por su lucha. Deberíamos acompañar, al menos en nuestros pensamientos, a estas valientes personas de vez en cuando. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.